Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno con una imagen que, bueno, suele pegar fuerte apenas la ves, el 3 de espadas. Es súper fácil mirar este arquetipo y pensar al instante, «Uy, no, qué tragedia, me van a romper el corazón». Pero si nos acercamos un poquito más y usamos los lentes de la psicología analítica, vamos a ver que no es solo un simple augurio de tristeza, para nada. De hecho, es una herramienta psicológica increíblemente profunda. Es como un mapa estructurado que nos ayuda a entender el trauma, cómo nos desarrollamos y cómo evoluciona nuestra propia mente. Así que vamos a descubrirlo. Para desglosar toda esta complejidad sin perdernos, dividimos la clase de hoy en 5 partes rápidas. Primero, el dolor universal. Segundo, la sombra del victimismo. De ahí pasamos a analizar logos contra eros. En el cuarto punto, aterrizamos todo esto en lugares y profesiones. Y por último, cerramos con la inteligencia de la separación. Básicamente, vamos a viajar desde el shock inicial de esta imagen hasta encontrar la sabiduría que esconde. ¡Empecemos! Sección 1. El dolor universal. Muy bien, metámonos de lleno en esto. Para entender este arquetipo desde su raíz más profunda, tenemos que partir de una premisa básica sobre cómo funciona nuestra mente. Y es que, a menudo, la verdadera conciencia nace de un sufrimiento profundo. El arquetipo central del que estamos hablando aquí es el corazón herido o el dolor universal. Y ojo, esto no es solo un «me pasó algo malo», es una experiencia transpersonal, algo que va mucho más allá de lo puramente individual. Esto se conecta directamente con un concepto de la alquimia que es fascinante, la nigredo. ¿Qué es la nigredo? Pues es esa fase inevitable de oscuridad, de descomposición y desmembramiento. Sí, suena súper intenso y la verdad es que lo es, pero tiene una razón de ser, y es que toda la estructura anterior de la personalidad tiene que desmoronarse literalmente antes de que pueda darse un renacimiento o algún tipo de iluminación psicológica. Y bueno, dentro de toda esta dinámica, aparece un arquetipo secundario muy específico, el traicionado. Hablando de manera puramente clínica, los textos nos dicen que esto surge justamente cuando se rompe una confianza absoluta. Imagínense que una persona en la que depositaban total seguridad hace algo que resulta abrumador para su estructura mental. Es el corte repentino y totalmente inesperado de un vínculo que era vital. Sección 2. La sombra del victimismo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando la mente simplemente no logra procesar ese corte repentino? Ahí es cuando empezamos a descender, y vamos a explorar qué sucede cuando toda esa energía tan intensa deja de fluir y se queda atrapada en las sombras de la psique. Y aquí vemos claramente la trampa mental en la que es tan fácil caer. En esta fase de sombra, la energía se manifiesta como una incapacidad casi total para soltar esa vieja herida. Es como si negáramos el dolor real, y al hacerlo, creamos una sombra súper densa que termina en un victimismo crónico. Empezamos a ponernos cadenas nosotros mismos. Literalmente, construimos una identidad a la defensiva que bloquea cualquier posibilidad de dar o recibir amor. Y desde este lugar tan oscuro, toda esa tensión puede llevar a autolesiones, ya sean físicas o mentales, o incluso usar el intelecto, pero de forma maliciosa. Una agudeza mental tremenda usada para herir a los demás a través de manipulaciones que a veces ni siquiera hacemos de forma consciente. Al ver estas dinámicas de defensa, que son tan, pero tan destructivas, surge una pregunta clave que nos lleva al verdadero origen del problema. A ver, ¿por qué la energía de la mente se queda ahí estancada, formando estos bloqueos defensivos que duelen tanto? Bueno, la realidad es que el origen no siempre está en el presente. Generalmente viene de muchísimo más atrás, como el haber sentido rechazo o invalidación por parte de los padres en la infancia. Básicamente, se crea un patrón que luego simplemente se repite una y otra vez con el tiempo. Sección 3. Logos contra eros. Para entender de forma más mecánica cómo funciona esta herida en nuestra cabeza, vamos a traer a Carl Jung y su óptica analítica. Esto nos va a ayudar muchísimo a deconstruir la tremenda tensión que está en el mismísimo centro de este concepto. Ahora, presten atención porque esto que estamos viendo es súper interesante. Tenemos un conflicto interno muy agudo entre dos fuerzas gigantes. Por un lado está el logos, que viene representado por el aire y las espadas. Este es el pensamiento analítico puro, el intelecto que corta, disecciona y fragmenta las cosas. Por el otro lado está el eros, que es el corazón,
la unidad emocional, ese sentimiento profundo de estar conectados. Y aquí está la clave. El trauma psicológico ocurre exactamente cuando ese intelecto analítico, que es afiladísimo, atraviesa y rompe esa unidad emocional. Es literalmente una guerra civil dentro de nuestra propia mente. Pero bueno, no todos son malas noticias. Los textos también nos marcan una salida, y es un proceso terapéutico y evolutivo súper estructurado. El paso número 1 exige el desmembramiento del ego, o sea, hay que dejar que esas barreras defensivas se caigan por completo. El paso 2 es aceptar radicalmente que somos imperfectos y asumir la responsabilidad total de lo que hemos aprendido, ya sea bueno o malo. Finalmente, el paso 3 es lo que permite que nuestra verdadera esencia, el sí mismo, emerja de entre los escombros. Piénsenlo como una prueba de redención para rescatar todas esas partes de nuestra personalidad que se quedaron atrapadas en el inconsciente después del trauma. Entonces, lo fundamental aquí es entender cómo se mueve esta energía a un nivel casi estructural. Si miramos la raíz numerológica del número 3, la dinámica es fascinante. Todo arranca con el arquetipo de la emperatriz. Eso es pura creación, pura energía que nutre y gesta. Pero luego, ¡pum!, irrumpe el 3 de espadas y trae consigo este desmembramiento, esta fragmentación que rompe con la fluidez del inicio. Y todo esto culmina con el arcano 13, la muerte, que representa la transformación definitiva que llega a través de un corte. Es un ciclo perfecto. Creación, destrucción y, al final, transformación. Sección 4. Lugares y profesiones. Vamos a cambiar de marcha un momento. Aterricemos todos estos conceptos psicológicos súper abstractos y veamos cómo se manifiestan en el mundo real, físico y palpable. Simbólicamente hablando, toda esta energía analítica y separadora está súper ligada a geografías de constante movimiento. Por ejemplo, el este, que está regido por el elemento aire. Estamos hablando de zonas con climas tormentosos y cielos grises. De forma muy literal, representa las fronteras y los lugares de exilio. Son espacios de separación decisiva, donde a uno no le queda otra que salir de su zona de confort para ir en busca de su verdad interna. También simboliza el plano mental de la Tierra, o sea, ese espacio abstracto e invisible, donde las ideas se cocinan justo un segundo antes de convertirse en acciones en el mundo material. Y fíjense en esto, cuando miramos las profesiones conectadas a este arquetipo, el patrón de fondo es simplemente asombroso. Por un lado tenemos a los cardiólogos y cirujanos, o sea, personas que literalmente hacen cortes físicos en el cuerpo y en el corazón para poder sanarlo. Luego tenemos al psicoterapeuta especializado en duelo, que tiene que diseccionar el dolor emocional para ayudar a procesar una gran pérdida. Incluso profesiones como las de un carnicero, o las de aquellos que trabajan en sistemas de turnos súper extenuantes, viajando súper lejos y separándose de sus familias. ¿Se dan cuenta de lo que tienen en común? Todas y cada una de ellas implican un acto, ya sea mental o físico, de cortar, diseccionar o exigir una desconexión emocional enorme para poder hacer el trabajo de forma eficiente. Sección 5. La inteligencia de la separación. Y así llegamos a la fase de reintegración para ver cuál es el objetivo terapéutico final de toda esta disección mental. Escuchen bien, porque el objetivo de todo esto no es pelear contra el dolor ni tratar de esconderlo bajo la alfombra, porque hacer eso es justamente caer en la trampa de la sombra. Para evolucionar psicológicamente, la mente tiene que dejar de estar en guerra consigo misma. El truco está en absorber ese sufrimiento por completo, asimilarlo de una forma tan profunda que la tristeza deje de ser una herida abierta que limita y se convierta en cambio en una fuerza que reordene toda la energía psíquica. Es ahí, y solo ahí, cuando una persona realmente se convierte en la máxima autoridad de su propio trabajo interno. Para cerrar nuestro análisis con broche de oro, quiero que nos detengamos un segundo en esta cita de los textos, que es poderosísima. Este arcano no debe entenderse como una tragedia estática, sino como la inteligencia de la separación. A fin de cuentas, lo que toda esta estructura nos enseña no es a huir del dolor. Nos enseña que si nos atrevemos a mirarlo con valentía y con amor, hasta la herida más terrible se vuelve una especie de inteligencia que nos aclara el panorama, nos separa de lo que ya no nos sirve, dándonos una sabiduría que va mucho más allá del ego. Entonces, la gran pregunta que nos queda flotando es: ¿qué vieja herida tenemos que dejar de evadir en nuestra mente para que nazca, de una vez por todas, un nuevo nivel de conciencia? Gracias por quedarse hasta el final. Espero que esta clase les haya sido útil y hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ninguna clase.
Déjenos en los comentarios qué les pareció o qué tema les gustaría ver después. Nos vemos en la próxima clase.